Para quien vive con asma o cuida de alguien que lo hace, lo que vamos a ver en los próximos minutos podría cambiarlo absolutamente todo. El manejo del asma ha dado un giro de 180 grados, y vamos a meternos de lleno en las nuevas reglas del juego, las que se basan en las guías más recientes de la Iniciativa Global para el Asma, la famosa GINA. Venga, vamos a empezar con una pregunta que seguro que más de una persona se ha hecho. ¿Ese inhalador azul, el de alivio rápido, de verdad es todo lo que se necesita para controlar el asma? Pues la respuesta corta y directa es que no. Durante décadas la idea era esa, aliviar los síntomas justo en el momento, pero ahora sabemos que esa estrategia en realidad esconde un peligro. Confiar solo en el inhalador de rescate no es que sea una visión anticuada, es que las guías actuales lo consideran un riesgo real para la salud. Bien, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar desmontando el mito del rescate. Luego vamos a definir qué es el asma de verdad, en su raíz. Expondremos los peligros del enfoque de siempre, presentaremos la nueva estrategia de GINA, hablaremos de lo importante que es tener un plan personal y al final miraremos hacia el futuro del control del asma. ¡Vamos allá! Muy bien. Primera parada. El mito del rescate. A ver, el famoso inhalador de rescate o de alivio rápido ha sido el protagonista absoluto durante años. Pero la realidad es que su papel central forma parte de un malentendido gigante sobre lo que es esta enfermedad. Y para entender por qué, tenemos que pasar a la segunda sección y hacernos la pregunta clave. ¿Qué es el asma en realidad? Porque, y esto es fundamental, no se trata de una serie de ataques que aparecen de la nada. Es algo mucho más profundo, mucho más constante. Aquí tenemos la definición oficial de GINA. Y de todo lo que pone ahí, quédense con dos palabras. Inflamación crónica. El asma no es algo que viene y va, es una condición que está siempre ahí, una inflamación persistente en las vías respiratorias, incluso cuando parece que no pasa nada. Y este concepto de verdad es el que lo cambia todo. Claro, los síntomas como los pitidos en el pecho, la tos o esa sensación de presión no son la enfermedad en sí misma, son más bien las manifestaciones visibles de esa inflamación de fondo. Y como varían tanto, tratar solo el síntoma cuando aparece es como ir apagando pequeñas alarmas de incendio por toda la casa sin preocuparse del fuego que las está provocando. Y esto nos lleva directos a la siguiente sección, los peligros de depender únicamente de esos inhaladores de alivio rápido, que técnicamente se llaman SABA, agonistas beta-2 de acción corta. Aquí es donde la evidencia científica se vuelve, demoledora. Ojo a este primer número porque es clave. Usar 3 o más inhaladores de rescate al año ya se considera un factor de riesgo muy importante de que las cosas vayan mal. No es una señal de que el asma está controlado, es todo lo contrario. Es una luz roja parpadeando que nos dice que la inflamación de base no se está tratando como es debido. Y aquí viene el dato más duro, el más impactante. Los estudios son clarísimos. Usar tan solo un inhalador de rescate al mes está directamente asociado con un mayor riesgo de muerte por asma. ¿Y por qué? Porque el uso frecuente del SABA puede enmascarar que la inflamación está empeorando, dando una falsa sensación de seguridad hasta que llega una crisis realmente grave. Por supuesto, el uso excesivo de SABA no está solo, es parte de un panorama mucho más amplio. Factores como no usar un tratamiento antiinflamatorio adecuado, tener otras enfermedades, estar expuesto a irritantes como el tabaco o tener una función pulmonar ya tocada, todo suma. La gestión del riesgo tiene que ser integral. Y todo esto nos lleva, por fin, a la solución. La nueva estrategia de GINA es un auténtico cambio de paradigma. El objetivo ya no es solo parchear, ya no es solo aliviar, es controlar la causa raíz del problema, la inflamación. Este es el nuevo mantra, el principio fundamental que lo rige todo. Ya no se recomienda tratar el asma, ni siquiera en sus formas más leves, solo con un inhalador de rescate. Cualquier tratamiento debe incluir un antiinflamatorio, un corticosteroide inhalado, o ICS, para atacar esa inflamación crónica de la que hemos estado hablando. GINA propone 2 caminos principales. La vía 1, que es la que se prefiere, es brillante por lo simple que es. Usa una combinación de antiinflamatorio, el ICS, y formoterol, que es un broncodilatador de acción rápida, todo en el mismo inhalador. Así, se usa tanto de mantenimiento como para el rescate. La genialidad de esto, que es imposible aliviar los síntomas sin tratar también la inflamación, es un mecanismo de seguridad que viene de fábrica, por así decirlo. La vía 2 es la alternativa. Se mantiene el SABA para el rescate, pero es obligatorio usar otro inhalador, uno antiinflamatorio, todos los días. El peligro aquí es evidente, que se olvide el tratamiento diario y se vuelva a depender solo del rescate. Ahora, esta estrategia no es algo fijo. El tratamiento del asma hoy en día es dinámico, es personalizado. Y eso exige que cada persona tenga un plan de acción y sea parte activa de su manejo. Esto lo ilustra a la perfección. El manejo del asma es un ciclo que no para.
Primero se evalúa cómo están los síntomas y los riesgos. Después se ajusta el tratamiento. A veces hay que subirlo, pero otras, si el control es bueno, se puede bajar. Y por último, se revisa constantemente cómo funciona ese ajuste. No es una receta que se da una vez y ya está. Y la herramienta clave en todo este ciclo es tener un plan de acción por escrito. Saber qué hacer exactamente cuando los síntomas empeoran, cuándo hay que aumentar la medicación y, muy importante, cuándo hay que buscar ayuda médica. Esto es fundamental para evitar las crisis graves. Y así llegamos al final. Si juntamos todas las piezas del puzzle, lo que vemos no es un pequeño ajuste en el tratamiento, no. Es un cambio radical en cómo entendemos y tratamos el asma. Esa frase lo resume todo a la perfección. Hemos pasado de una mentalidad reactiva, de ir apagando fuegos, a una mentalidad proactiva, una que se centra en un doble objetivo: controlar los síntomas del día a día y, a la vez, minimizar el riesgo de futuras crisis, de hospitalizaciones y, en el peor de los casos, de muerte. Y con esto terminamos, dejando una pregunta en el aire para reflexionar. La ciencia ha hablado. Las guías han cambiado para salvar vidas. La pregunta ahora es si la práctica diaria, la de cada persona con asma, se ha actualizado para reflejar este conocimiento, que es, sin duda, un conocimiento crucial.